A lo largo de la vida, todos vamos adquiriendo hábitos, ya sean hereditarios o que los fuimos aprendiendo desde niño. Algunos de estos hábitos pueden resultar beneficiosos para nuestro crecimiento personal y nos ayudan a cumplir con nuestras metas, como por ejemplo, dormir a horas adecuadas, dedicarle tiempo al estudio, hacer ejercicio, etc. Pero así, como se establecen las buenas rutinas en nuestra vida, también aparecen los malos hábitos, que al igual que la maleza en el jardín, al pasar del tiempo son destructivos y terminan convirtiéndote en una persona débil. Por eso hoy te los quiero compartir para que así puedas evitarlos. Culpar a los demás acerca de lo que te sucede. Si culpas a las demás personas o a las circunstancias por la falta de buenos resultados en tu vida, estás siendo un cobarde. Y perdón que te lo diga de esta manera, pero es necesario que te hagas responsable de ti, que dejes de culpar a los demás por tu situación, ya sea económica, social, de salud, etc. Y con esto, no quiero decir que los factores externos no tienen nada que ver en tu vida. Claro que influyen. Y sé, a ciencia cierta, que a veces lo hacen de una manera muy dura y cruel. Pero tienes dos opciones. La primera es dejar que esos sucesos, al igual que las olas se llevan a un barco de papel, te lleven por rumbos desagradables. O puedes luchar para superar las dificultades y conseguir aquello que tanto quieres en la vida. Existen miles de historias de personas que han crecido en las más terribles carencias y que aún así han logrado superar toda dificultad y cumplido sus sueños. De la misma manera puedes hacerlo tú. Comienza a nadar en contra de la corriente, trata de cambiar las circunstancias adversas en tu vida y úsalas a tu favor. Comer mal y sin control. La alimentación es parte fundamental de nuestra vida. Es el combustible que nos brinda la energía para ejecutar cualquier acción en la que queramos emprender. Imagina que te compras un auto y al comienzo le pones gasolina premium y caminas sin problemas. Conforme pasa el tiempo, empiezas a mezclar la gasolina con otros aditivos de bajo valor para ahorrar dinero. El auto sigue funcionando, pero te das cuenta que empieza a perder energía y un buen día te deja varado en medio de una carretera y no se prende más. Lo mismo sucede con tu cuerpo. Cuando somos niños, nuestros padres nos dan lo más sano para que no enfermemos y estemos fuertes. Pero a medida que crecemos, empezamos a incorporar chatarra y azúcares a nuestra dieta, llegando a un punto en que nos sentimos cansados todo el tiempo y nuestro organismo empieza a debilitarse y enfermarse continuamente. Por ello, es importante que antes de ingerir algún alimento, primero consideres si es algo bueno para ti. De lo contrario, evítalo a toda costa. Enojarte todo el tiempo. Existen personas que se enojan fácilmente y por cualquier cosa, y con esto lo único que demuestran es su debilidad y falta de control emocional, lo que a la larga termina perjudicándoles en toda situación a la que se enfrentan. Por eso, tú no debes dejar que nada ni nadie controle cómo te sientes, ya que el manejo de tus emociones dependen exclusivamente de ti, y para ello debes trabajar en tu autocontrol. Así que, cada vez que sientas que vas a enojarte, respira profundamente. Tómate el tiempo que consideres necesario para tomar las riendas de tu control emocional. Evita actuar de forma impulsiva y ten siempre en mente que cuando te enojas, el único que pierde eres tú. Dejar que te gane la pereza. El descanso es algo sumamente importante en la vida, ya que gracias a ello se logra tener la energía necesaria para continuar trabajando. Pero hay que diferenciar muy bien el descanso con la pereza. Pasar todo el día viendo televisión o durmiendo no es descansar, es ser perezoso. Y tú debes saber que una persona perezosa
nunca va a lograr nada en la vida. La pereza es sinónimo de mediocridad. Es relajarse y vivir todo el tiempo en una zona de confort que no te hace feliz. Por eso, evita conformarte. Y no hablo solo de lo económico. Tú puedes lograr tener relaciones más felices, buena salud y mayor inteligencia, dejando la pereza de lado y enfocándote en tus proyectos. Por tanto, no permitas que la pereza sea parte de tu vida. Siempre hay algo que hacer para mejorar y ser una luz para ti y los demás. Espero que estos consejos te ayuden a dejar los malos hábitos de lado. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que en este canal queremos que tengas una libre vida.